Bueno, hoy nos vamos a sumergir en un tema que ha estado dando mucho que hablar últimamente. ¿En duda? El anuncio de Donald Trump sobre la imposición de aranceles a las importaciones. Un tema complejo con muchas aristas. Exacto. Y para analizarlo a fondo, tenemos como base un video del canal de YouTube Mark Vidal. Un material muy completo que nos da una visión bastante amplia de la situación. Sí, la verdad es que toca muchos puntos interesantes. Nuestra misión aquí es, pues intentar comprender el posible impacto en el comercio mundial y las reacciones que ha generado. Desentrañar la madeja, no. Separar el grano del paja. Totalmente. Y bueno, lo primero que llama la atención del anuncio, como bien se señala en el análisis, es la reacción inmediata y contundente a nivel global. Sí, un arancel general del 10%, Uf, eso ya es una cifra considerable. que podría llegar hasta el 60% para productos chinos. Una auténtica bomba. Desató, claro, una respuesta negativa muy fuerte en los mercados financieros. Totalmente. El video de Mark Vidal lo describe como un pánico. Es que cualquier movimiento en la política comercial internacional genera mucha sensibilidad en los mercados. Claro, estamos hablando de la economía global. Y esta medida, por su alcance, representa un cambio significativo en el panorama de las últimas décadas. Es como si se hubiera tocado un punto muy sensible. Sin duda. Pero este pánico es solo una reacción a los aranceles. Oh, hay algo más. Buena pregunta. El análisis subraya que esta caída inicial en los índices bursátiles refleja más un ajuste instantáneo de la percepción de riesgo que una evaluación sosegada de las consecuencias a largo plazo. Es decir, que hay mucho de reacción visceral. La sorpresa, la incertidumbre. Este anuncio repentino genera mucha volatilidad. Claro, claro. Y lo interesante es que tras esa primera sacudida empiezan a surgir diferentes interpretaciones. Ajá. Algunos analistas intentan ofrecer una visión más moderada, ¿no? Calmar los ánimos. Exacto. Mientras que otros advierten de una posible fuga masiva de capitales. Un escenario más pesimista. Casi apocalíptico, ¿no? Bueno, depende de a quién escuchas. Dos bandos muy marcados, parece. Lo que nos lleva a un punto esencial. El impacto real de estos aranceles está lejos de ser definitivo, Dependerá de muchos factores. como bien detalla el análisis. ¿Cuáles serían los más importantes? Su implementación práctica, la duración de estas medidas, si se contemplan excepciones para ciertos sectores. Ajá. Y sobre todo, la capacidad de adaptación que demuestren las empresas ante este nuevo escenario. Claro, porque históricamente, como también señala el video, anuncios de medidas que en principio parecen extremas, a menudo terminan siendo estrategias iniciales para una negociación posterior. Exacto, no siempre la primera propuesta es la que se mantiene. Es como una partida de ajedrez, no. Se mueven las piezas para ver cómo reacciona el otro. Además, las cadenas de suministro globales han superado otras pruebas de estrés en el pasado. Y han demostrado una resiliencia mayor de lo que a veces anticipamos frente a tensiones comerciales. Se adaptan, buscan alternativas. El mercado es muy dinámico. Precisamente, el análisis nos invita a mirar hacia atrás para contextualizar mejor el presente. Aprender de la historia. Se establecen paralelismos históricos muy reveladores. Por ejemplo, la guerra comercial entre Estados Unidos y China de 2018-2019. Que generó mucha inestabilidad, sin duda. Pero no desembocó en una crisis económica global de gran magnitud. A pesar del peso de ambas economías, Dos gigantes. que se enfrentaron cara a cara. Y el mundo aguantó la respiración. Pero al final no fue el cataclismo que algunos El pronosticaban. video también nos recuerda a las políticas proteccionistas que Estados Unidos aplicó contra Japón en los años 80. Otro ejemplo interesante. Hubo tensiones, por supuesto. Pero después llegaron negociaciones y acuerdos que modificaron el panorama. La historia del comercio internacional está llena de estos episodios de tensión y reajuste. Es un tira y afloja constante. Sin embargo, el escenario que realmente preocupa, y el análisis lo enfatiza, es la posibilidad de que esto derive en una guerra comercial generalizada. Un escenario más complejo. Si varios países empiezan a adoptar medidas proteccionistas en respuesta, El comercio mundial podría contraerse significativamente, afectando al crecimiento global. y aquí es donde el video establece una conexión, aunque con las necesarias distinciones, con la década de 1930. Con la sombra de la Gran Depresión, Se menciona la ley Smoot-Hawley de 1930. que aunque no causó la Gran Depresión, Ya estaba en curso, muchos historiadores coinciden en que la agravó, al provocar represalias a nivel internacional. y reducir el comercio mundial. Para dar un poco de contexto a nuestros oyentes,
Fue una legislación en Estados Unidos que elevó drásticamente los aranceles sobre miles de productos importados. Un proteccionismo a gran escala. La diferencia fundamental ahora, como se señala, es que estas medidas se proponen en un momento de relativa estabilidad económica. Aunque con ciertas señales de alarma en el horizonte. No estamos en una situación tan crítica como en los años 30. Pero la historia siempre nos da lecciones. Y nos recuerda los peligros del proteccionismo. Lo que nos lleva directamente al debate sobre los aranceles en sí. Los que están a favor y los que están en contra. El video presenta de manera muy equilibrada los argumentos de ambos lados. Empecemos por los detractores. Adelante. Se centran en el aumento de costes para las empresas, las posibles represalias de otros países Claro, es una reacción en cadena. y el impacto negativo en el poder adquisitivo de los consumidores. Al final lo pagan los ciudadanos. Exacto. El video también menciona la crítica sobre la aparente falta de consulta a economistas de renombre por parte del presidente Trump. Incluso se habla de premios Nobel de Economía. Una decisión que no ha estado exenta de polémica. Por otro lado, los que defiendan estas políticas argumentan que son una respuesta necesaria a los desequilibrios comerciales persistentes. Y a lo que consideran prácticas comerciales injustas. Para ellos, mantener el sistema actual que ha debilitado la industria estadounidense Y creado dependencias estratégicas. sería un error. Es un debate complejo con argumentos sólidos en ambos lados. La clave es analizarlos con rigor y sin dejarse llevar por las emociones. Y aquí es donde la comparación con la ley Smoot-Hawley se vuelve particularmente relevante. Porque nos recuerda que, aunque no fue la causa de la Gran Depresión, sí la empeoró. La clave para nosotros hoy es esa diferencia en el contexto. Mientras que aquella ley se implementó en medio de una crisis, estas medidas se anuncian en un momento distinto. Lo que podría tener consecuencias diferentes. Ese es un factor a tener muy en cuenta. Pero aquí es donde el análisis del video da un giro que me parece muy perspicaz. ¿A qué te refieres? Más allá de la reacción de los mercados y del debate sobre los aranceles en sí, ¡Ajá! se sugiere que podría haber motivaciones menos evidentes detrás de estas acciones de Trump. Motivaciones ocultas, dices. Se menciona algo que me parece crucial. El vencimiento de una cantidad enorme de deuda estadounidense este año, ¿De cuánto estamos hablando? de 8 billones de dólares. Una cifra astronómica. El 31% de la deuda total. Casi nada. Y aquí se plantea una hipótesis muy interesante. Cuéntame. Para poder refinanciar esa deuda, sería favorable que los tipos de interés bajaran. Claro, eso facilitaría las cosas. Y esto, históricamente, suele ocurrir ante una desaceleración económica. La pregunta es, ¿Podrían estas políticas de Trump estar dirigidas a frenar la economía para presionar a la Reserva Federal a bajar los tipos? es una lectura muy astuta. La idea de que generar incertidumbre económica a través de los aranceles podría ser una estrategia para forzar una bajada de tipos por parte de la Fed, lo que facilitaría la refinanciación de esa deuda masiva. No es algo que se suele escuchar en el debate público. Es una visión más estratégica a largo plazo. Entonces, para que quede claro, la idea aquí es que al generar cierta incertidumbre económica con estos aranceles, La esperanza es que la Reserva Federal baje los tipos de interés. haciendo menos costoso para Estados Unidos manejar esa enorme cantidad de deuda. Exactamente. Esa es la hipótesis que plantea el análisis. Conectando las políticas comerciales con posibles objetivos de política monetaria y gestión de la deuda. Una jugada arriesgada, sin duda. Y enlazado con esto, el video introduce la idea de una doctrina Monroe moderna. ¿En qué sentido? La estrategia de Trump se interpreta como un intento de centrarse en los problemas internos de Estados Unidos. Y refinanciarnos. Se utiliza una metáfora muy potente, la economía estadounidense como un paciente que necesita una medicina amarga Que sería el proteccionismo. para recuperar un equilibrio perdido. El proteccionismo no como un fin en sí mismo, sino como una herramienta. Quizás dolorosa, pero necesaria desde esta perspectiva para sanar la economía estadounidense. Una analogía muy acertada. Y dentro de esa cura, los aranceles podrían jugar un papel en la gestión de esa deuda. Como decíamos, al generar ingresos adicionales para el gobierno y alentar a la Reserva Federal a bajar las tasas de interés si la economía se ralentiza. Lo que reduciría el coste de refinanciar la deuda. Además, se menciona como una posible devaluación del dólar y un aumento de la inflación harían que el peso real de esa deuda fuera menor con el tiempo. Una estrategia con múltiples aristas.
Y parece que la lógica subyacente, según el video, es la de crear palancas de negociación bilaterales con socios comerciales. En lugar de seguir enfoques multilaterales a través de organizaciones como la OMC. Trump parece preferir acuerdos directos, país por país. Esta táctica se describe como similar a la negociación empresarial. Generar presión, establecer posiciones iniciales extremas para lograr concesiones favorables. Y negociar por separado con cada parte para evitar que se forme un frente común. Utilizando la fortaleza del mercado estadounidense como principal herramienta de negociación. Claro, la idea es que el tamaño e importancia de la economía de Estados Unidos les otorga un poder asimétrico en esas negociaciones bilaterales. Sin embargo, como señala el análisis, el éxito de esta estrategia dependerá de la capacidad de la administración para gestionar simultáneamente todos esos frentes, Y evitar una escalada incontrolable. además de mitigar los efectos negativos dentro del propio país. Y aquí es crucial abordar la relación directa entre proteccionismo e inflación. Algo que el análisis subraya con fuerza. Los aranceles inevitablemente aumentan los costes de importación. Y estos costes terminan trasladándose, al menos parcialmente, a los precios que pagan los consumidores. Al final, la factura la paga el ciudadano de a pie. Exacto. Y en un contexto donde muchas economías ya están lidiando con presiones inflacionarias, este aumento de precios provocado por los aranceles podría forzar a los bancos centrales a mantener políticas monetarias restrictivas durante más tiempo. Lo que complicaría la gestión macroeconómica general. Además, al reducir la competencia externa, los aranceles permiten a los productores locales subir sus precios. Amplificando aún más ese efecto inflacionario. Es un círculo vicioso, Lo que nos lleva a analizar la posición de Europa en todo este escenario. un actor clave en el tablero. El video describe una situación compleja debido a los superávits comerciales que algunos países europeos, especialmente Alemania, mantienen con Estados Unidos en sectores clave como la automoción, la maquinaria y los productos químicos. Una dependencia de las exportaciones hacia Estados Unidos que les hace vulnerables. A la imposición de aranceles. Y esa vulnerabilidad, según el análisis, podría explicar la cautela inicial en la respuesta europea. A pesar de las declaraciones de posibles medidas contundentes. El sector industrial europeo ya está bajo presión por los altos costes energéticos y la competencia global. Una guerra comercial abierta les afectaría significativamente. Sería un golpe muy duro. Y a diferencia de ese superávit comercial en bienes, Europa mantiene un déficit en el comercio de servicios con Estados Unidos. Lo que complica cualquier estrategia de represalia. Porque imponer aranceles a los productos estadounidenses podría encarecer los servicios que Europa importa de allí. Un arma de doble filo. Por lo tanto, la Unión Europea probablemente buscará evitar una escalada y priorizar la negociación, Una postura más prudente. mientras se preparan medidas selectivas que busquen ejercer presión política en sectores electoralmente importantes para la administración estadounidense. Una estrategia más quirúrgica. Pero el video va más allá de los aranceles y nos invita a reflexionar sobre problemas estructurales globales que ya existían antes de este anuncio. Los cimientos sobre los que se construye este castillo de naipes. Se mencionan 3 puntos claves: la emisión descontrolada de deuda y la burbuja financiera global, la transformación del mercado laboral por la robotización y la desestabilización del orden económico internacional por decisiones geoestratégicas. 3 grandes desafíos a los que nos enfrentamos. El análisis sugiere que los aranceles, más que ser la causa principal de una crisis, podrían estar actuando como catalizadores que aceleran un reajuste económico que ya era inevitable debido a esos desequilibrios preexistentes. La pandemia y las tensiones geopolíticas ya habían iniciado este proceso. Y las fricciones comerciales lo intensificarían. Una tormenta perfecta. Y aquí es donde se introduce la idea del gran reseteo acelerado. Un concepto que genera mucha controversia. El video plantea que estas tensiones comerciales están precipitando una reorganización económica global cuyas raíces son mucho más profundas. Un cambio de paradigma. Se advierte sobre una posible lucha de poder para reescribir las reglas y fortalecer estructuras de vigilancia, aprovechando este momento de caos. Una visión bastante pesimista. La idea de que, en medio de la incertidumbre, se puedan impulsar agendas de control y dependencia. Un escenario distópico. El análisis hace un llamado a la ciudadanía a estar alerta, a denunciar las acciones del poder y a no caer en la resignación ante estos acontecimientos. Un mensaje de esperanza. Hemos recorrido un camino complejo en este análisis, desde el anuncio de los aranceles hasta sus posibles motivaciones ocultas y el panorama económico global más amplio. Un viaje fascinante. Lo que queda claro es que estamos en un momento de mucha incertidumbre. Y potencial transformación. La pregunta que queda en el aire es si realmente estamos al borde de ese gran reseteo económico precipitado por estas medidas. O si son simplemente una manifestación más de desequilibrios subyacentes que ya estaban en marcha. El tiempo lo dirá.
Y considerando esa doctrina Monroe moderna y el enfoque en los problemas internos de Estados Unidos. ¿Podría esta estrategia proteccionista, más allá de sus impactos económicos inmediatos, señalar un cambio fundamental en la visión del papel de Estados Unidos en la economía global? Una pregunta para la que no tenemos respuesta. Te invitamos a reflexionar sobre esto y a seguir explorando las dinámicas cambiantes de nuestro mundo. Un mundo en constante evolución. Hasta la próxima.